Amigos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy en Expertise y Práctica. La verdad, muy agradecida y contenta de poder platicar con Arturo Tovar Salazar, nombre completo, pero bueno, pues todos lo conocemos como el Maestro Sato. Maestro, muchas gracias por recibirnos en esta casa. Gracias, aquí estamos a sus órdenes en la Casita de la Bruja, aquí en Morelia, Michoacán, a las afueras de la ciudad. Y es un gusto que ustedes estén aquí y que la gente que va a mirar esta entrevista pues esté contenta y que conozcan un poquito de mí. Así es, de eso se trata, de conocer de usted, de su trabajo, del día a día, de todos estos elementos que componen esta Casita de la Bruja que usted ya verá durante este programa. La verdad, son elementos con un significativo muy importante para cada cosa y que bueno, pues iremos conociendo y descubriendo en este recorrido que nos regala. Gracias por la oportunidad y por abrirnos la puerta de este rincón tan especial de su vida, tan especial de su día a día y que bueno, pues sin duda dejará enseñanzas importantes para todos aquellos que nos ven. Pero empecemos por conocer al Maestro Sato. ¿Quién es el Maestro Sato? Bueno, yo soy una persona que aquí en la ciudad me he sido conocida como un investigador de culturas populares y tradiciones ancestrales. De alguna manera me ha gustado siempre desde pequeñito, desde muy joven, todos los temas esotéricos, místicos, mágicos, inclusive lo chamánico, porque de alguna manera estuve yo cerca de personas así, desde mi juventud. Y de alguna manera Sato es la abreviación de mi nombre completo, Arturo Tovar Salazar. Sato, desde jovencito me decían así, desde la primaria me decían así. Y desde entonces es que yo me gustaban estos temas. Yo soy historiador de profesión y gracias a que desde muy jovencito me gustó leer, me gustó investigar, no quedarme con dudas y si alguien no me respondía a ciertas preguntas que yo tenía, que por qué existía esto, que por qué existía esta otra cosa, pues a buscar libros porque yo investigué y crecí en una época donde no había internet. Era el proceso de investigación como tal, obviamente. Y bueno, pues esta parte de la profesión de historia, el tener ese don, por así decirlo, porque platicábamos, no se hace, se nace. Hay personas que no naciendo con ningún don pueden desarrollarlo en base a ejercicios, a prácticas, a meditación, a cierta preparación. Por Ajá. ejemplo, aquella persona que quisiera ser un mago, que quisiera ser un alquimista, que quisiera adentrarse en el mundo del chamanismo, a lo mejor puede aprender de otros. Pero hay personas que ya nacen con un don, que ya nacen predestinados. Creo que en mi caso algo por ahí sucedió parecido, porque ya desde pequeñito hubo ciertas señales que me indicaban hacia dónde me iba a dirigir y pues creo que eso me ha servido muchísimo para crecer espiritualmente y para poder compartir en base a conferencias, en base a cursos, a clases, a pláticas, a videos, a programas, todo esto que yo conozco. Así es, sin duda una carrera muy completa porque además hablamos, además de la profesión de historiador, investigador, este don, la experiencia que bueno pues genera también compartir con otras personas sus conocimientos, sus tradiciones, sus costumbres, es una riqueza que es digna de compartir a través de distintos medios. Presente, por supuesto, en los medios de comunicación desde hace algunos años. Así es, he estado desde muy jovencito, creo la primera conferencia que yo di, teniendo como unos 18, 19 años de edad, fue para la Gran Fraternidad Universal, de una conferencia muy interesante que hablaba sobre las diferencias entre la magia y la brujería. Fue fenomenal porque nadie me conocía, yo era un muchacho muy flaco, muy jovencito, que me atrevía a enfrentarme a un público enorme y fue muy satisfactorio para toda la gente. De ahí me empezaron a invitar a ciertas entrevistas en programas de radio de aquellos tiempos, inclusive en periódicos me hicieron algunas entrevistas y ya después estuve alternando radio, televisión, después descansaba un tiempo, porque tenía que dedicarme yo a mi trabajo original que era dar clases en la universidad, y ya poco a poco se fue dando todo esto. ¿Y cómo llevar estos conocimientos, maestro, cuando decimos, bueno, la tecnología está tan avanzada, la ciencia, hay gente que se niega a creer?
Yo creo que no se niegan a creer, yo creo que hay un tabú o hay un temor, porque todas las personas que tú te encuentras en la calle, aunque digan que son escépticos, o que no son creyentes de supersticiones y tradiciones como todo esto, si les ves en el cuello, traen siempre alguna crucecita, alguna medallita, algún anillo especial al que le tienen como esa fe. Entonces todos los seres humanos de alguna manera creemos en algo, nada más que algunos no quieren darlo a conocer tan abiertamente porque piensan que va a ser un punto débil en su contra. Pero todos los seres humanos de alguna manera creemos en algo. A lo mejor no creemos en lo mismo, pero en el caso de un servidor que me he dedicado a las investigaciones, he sabido que la gente tiende a creer porque le han funcionado muchas cosas. Es una necesidad, esa es lo que le iba a preguntar también, ¿no? A fin de cuentas es una necesidad del ser humano creer en algo, no importa en qué. Así es, porque finalmente muchas cosas vienen de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y así como nos decían las abuelitas, es que hay que trasplantar en tal luna y hay que hacerlo en tal época y hay que cortarse el pelo también en cierto momento. Entonces todo eso es que hay creencias. Y por supuesto todas con un significado importante. Vamos a hacer una pausa, ya casi estamos así por hacer la pausa, pero al regresar platicamos de esta casa que bueno, pues está llena de simbolismos, de rincones muy especiales y que ojalá pues todos ustedes nos acompañen en este recorrido para conocerla. Regresamos. Estamos de regreso en Expertise y Práctica y bueno, pues estamos platicando con Arturo Tovar Salazar, el maestro Sato, pero bueno, pues estábamos diciendo que nos encontrábamos en un lugar muy especial para el maestro. Por supuesto, esta casa que tiene una historia muy particular, está llena de simbolismos, de rincones muy especiales para el maestro y que ojalá nos pudiera compartir. Bueno, de hecho la casa se diseñó con ideas que teníamos en ese entonces con mi esposa y un servidor en base al Feng Shui. Pero conforme se diseñó, así se construyó la casa, le fuimos acomodando ciertos simbolismos, ciertos adornos que son protecciones, que ayudan a la abundancia, ayudan a la protección, ayudan a la armonía. Y que de alguna manera la gente que le gustan esos temas a lo mejor alguna vez ha escuchado acerca del Feng Shui y que dicen es que hay que colocar agua en tal lado, que hay que colocar ciertos cuadros en tal lado, que hay que evitar paredes vacías. Entonces, en base a todo ese conocimiento y a otros conocimientos un poquito mágicos y chamánicos, es que fuimos adornando la casa y por eso aquí tenemos en la casa que el rincón de las brujas, que el rincón de las hadas y una serie de espacios donde si ustedes notan aquí los camarógrafos y aquí tú, pues hay una tranquilidad, se escuchan apenas los pájaros, es una casa muy mágica porque además es la casa número 7, entonces creo que todo ese conjunto, numerología. Todo es en conjunto. Platíquenos de este rincón que tenemos aquí del lado derecho, el rincón de las brujas. Una colección de brujitas que bueno, pues tienen un significado además de personal muy importante para usted. Así es, porque a mi esposa le encantaban estas brujitas. La casa se nombró, como muchos a veces nombran sus casas como la Casa del Gallo, la Casa de la Paz. Esta casa se nombró como la Casa de la Bruja porque es un homenaje a todas aquellas mujeres de grandes conocimientos de la antigüedad que debido a que sabían de plantas, que sabían de remedios, de curaciones, que la hacían de parteras, de hueseras, de curanderas, pues fueron precisamente por ese conocimiento que fueron martirizadas y maltratadas y asesinadas por ya sabemos quiénes. Y entonces quisimos hacer un homenaje a esas mujeres de la antigüedad porque finalmente son nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas, etcétera. Y por eso este rincón de las brujas tenemos aquí algunas brujitas que representan esa sabiduría femenina, porque la mujer es la que tiene más poder mágico en lo que se refiere al hombre y la mujer es más mágica que el hombre. Ahí está, les llevamos ventaja, muchachos. Y bueno, el rincón de las hadas, también un rincón muy especial que bueno, pues
son varias y muy bonitas, algunas en algunos lugares más privilegiados entre plantitas y verde, pero platíquenos de este rincón de las hadas. Es que las hadas son los elementos naturales o los seres naturales o los elementales, como se dice, precisamente de la naturaleza. Son aquellos espíritus de la naturaleza que están entre las plantas, entre las flores, entre los bosques, entre los árboles y que de alguna manera debemos de respetar. Hay que recordar que nosotros los seres humanos llegamos a invadir los espacios naturales con nuestras casas y ciudades y pueblos. Y antes ahí que había naturaleza y había otro tipo de seres. Que mucha gente dice que no cree en ellos porque nunca los ha visto, pues es también muy real. Pero cuántas personas grandes, abuelitos y demás dicen, es que yo llegaba a ver una lucecita y yo llegaba a ver los chaneques, los charritos, los aluches. Así es. Por ejemplo, yo en algún momento escuchaba a mi mamá, a mi abuela, y decía, es que los chaneques, y pues a lo mejor uno no entendía mucho, y hasta la fecha en ciertos poblados, en ciertos lugares de nuestro estado todavía se escucha esta palabra sin que muchos entiendan de qué se trata. Decían algunos niños que estaban debajo del puente. Así es. Por eso la costumbre de que muchas mamás que aunque llevan a su niño cargado en el rebozo y cruzan el puente, aunque lo lleven cargado, le van gritando, Juanito, vente, no te quedes. Ajá. Porque se dice que los chaneques o estos duendes que están en la naturaleza, en ciertos lugares, si uno no les grita al espíritu de los niños o de ciertas personas adultas, porque también pasa con adultos, se queda ahí su espíritu y sufren lo que se llama el susto o el espanto, que es una enfermedad sobrenatural que los médicos normales no la entienden, pero los curanderos de los pueblos sí saben que es como una pérdida del alma y que hay que sanarlos de determinadas maneras para rescatar su espíritu. Escuchaba precisamente hace unos meses que tuve la oportunidad de visitar un poblado del estado de Michoacán donde hablaban de estas historias y coincide completamente con la historia de el estarles hablando, rezarles también para atraerlos y que bueno, pues son aspectos o costumbres que a veces mucha gente no conoce y no cree, pero que sin duda es la historia, es la esencia de un pueblo como tal, ¿no? La creencia que deseamos a fin de cuentas en algo. Por eso es muy importante que rescatemos las tradiciones antiguas, porque es conocimiento, es sabiduría. Finalmente la medicina llegó a lo que es gracias a toda esa experimentación que tuvieron los ancestros, los abuelos, en base a las plantas y a muchos remedios, y por eso es que debemos de rescatar ese conocimiento. Los dragones, platícame los dragones que tienes en tu hogar. Los dragones se consideran no solamente en China, que son diferentes a los de Europa, y que también aquí tenemos en América el dragón, pero acá se le llamaba Kukulcán, por ejemplo, o Quetzalcóatl, pero los dragones son protectores, son de esos seres o bestias mágicos más antiguos. Aquí recordamos la historia del dragón y el unicornio en ciertas caricaturas de niños, pero el dragón es un ser también a lo mejor que la gente le daba miedo, pero tienen su bondad porque son protectores de ciertos lugares y muchos santos inclusive, como San Jorge, se tuvo que enfrentar a un dragón porque era una prueba iniciática, era para demostrar su capacidad que tenía para lograr ciertas cosas. Entonces, aquí los dragones que están en esta casa, la casa de todos ustedes, son protecciones de la casa. Protecciones, ahí está, algunos elementos que, bueno, pues ya les pasamos el tip, deberían de tener en casa y considerar como siempre, bueno, pues estos elementos que atraen la energía positiva, que nos ayuda a estar en un mejor ambiente, en lograr un equilibrio que es importante, ¿no? Yo creo que también algo importante que debemos de invitar a toda la gente que está mirando esta entrevista es de que antes de que vayan a colocar un regalo para su casa, porque su casa también es una extensión de la familia, entonces cuando se vayan de paseo a algún lado, piensen también en su casa. Le voy a llevar esta macetita, le voy a llevar esta plantita, un regalo para la casa, porque es una entidad viviente que no se mueve, pero está ahí. Llena de energía. Llena de energía. Pero siempre que vayan a colocar un símbolo en su casa, en base a la numerología de su casa o en base a sus gustos personales o creencias personales religiosas, investiguen primero qué significa ese símbolo o ese adorno antes de que lo pongan, porque luego a veces vemos en casas adornos extraños y le preguntas a la gente de la casa ¿y qué significa? No lo sé. sabe. Entonces hay que investigar. Ahí está.
La invitación para que, por supuesto, lea estos libros. Vamos a hacer la pausa y, si me lo permites, Jorge, regresando, platicamos de estas publicaciones, de estos escritos, de estas investigaciones que has hecho, Arturo, y que sin duda pues es un tema para lectura, pero también importantísimo para el conocimiento. Hacemos la pausa y regresamos. Continuamos en Expertise y Práctica y bueno, pues seguimos platicando de estos temas tan interesantes, la verdad, historias, costumbres que hacen la riqueza de este pueblo maestro y que bueno, pues ojalá perduren a través de estos libros también, que es parte del objetivo que ha usted realizado como investigador y que bueno, pues ha plasmado en estos libros sabiduría importante desde nuestros antepasados. Pues gracias a esa costumbre que tenía yo de leer y de investigar y de acercarme a personas que eran herederos de tradiciones, los abuelos, los curanderos de los pueblos, etc., fue que yo fui recopilando información y ya nada más lo que yo hacía es que tenía que adaptarlo a nuestras circunstancias modernas. Uh-huh. Porque obviamente las circunstancias de los pueblos no es igual a las circunstancias de una ciudad, pero más sin embargo hay cosas parecidas. Uh-huh. Entonces por eso es que tantas tradiciones a los de las ciudades que ya han nacido en ciudad y que no conocen las poblaciones de sus abuelos o de sus papás, se les hace extraño escuchar hablar de los aluches, de los duendes, de los gnomos, de los charritos y todo eso, porque no están acostumbrados a ello, pero más sin embargo luego en las ciudades tenemos otro tipo de leyendas urbanas en los panteones, o que hay una casa tal donde espantan y todo eso, o una calle donde si pasas a tales horas te pueden asustar y que te tienen que curar. Entonces existe todo esto. Con la tecnología que tenemos hoy en día, sigue habiendo personas que te curan de espanto, de susto, del mal de ojo, de la envidia, del embrujamiento y de tantas cosas tan raras que siguen existiendo. ¿Hay energías positivas? ¿Hay energías negativas? Por supuesto que sí. El universo es una dualidad, es un equilibrio, así como hay día y noche, así como hay luz, hay oscuridad. Todo depende de la gente, cómo se conduzca, cómo sean sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Las energías finalmente nosotros mismos decidimos cómo las manejamos. Uh-huh. Si yo te deseo un bien, te bendigo. Pero si una persona te desea un mal, te maldice. Te desea el mal y entonces a veces tiene repercusiones, porque inclusive en libros sagrados hay una frase que dice: la bendición de un padre afianza la casa de un hijo, pero la maldición de una madre o de una mujer destruye la casa de los cimientos, porque la palabra mala o la maldición sí tiene efectos negativos y nocivos en las personas. Y de repente los usamos en la cotidianidad sin saber el significado o lo que repercute el decir esta palabra como tal, ¿no? El karma. El karma es una corriente filosófica que viene del budismo, que viene de India, que viene del Tíbet, pero que de alguna manera está impregnada también en otras religiones del planeta. Uh-huh. Y que tiene que ver con la idea de que lo que haces, bueno o malo, se te regresa como castigo, como premio según tu comportamiento. Uh-huh. Entonces, de que existe, existe. ¿Y cuántas veces hemos visto personas que de repente se están portando muy mal, que maltratan animales, que maltratan a otras personas, que hacen muchos males y de repente, ¡zas!, viene un accidente para ellos o algo les pasa en su familia? Y es que el karma te va, por así decirlo, a castigar, en donde más vas a tener que aprender la lección para que no vuelvas a repetir esas acciones. Ahí está. Sin duda, a través de las redes sociales hemos visto muchísimos ejemplos de esta gente y que nos hace pensar, ¿está la humanidad en crisis? ¿Hace falta un equilibrio? ¿Hace falta un cambio? ¿Hace falta más energía positiva entre los seres humanos para generar un cambio importante que repercuta tanto en la naturaleza como en el mundo, como en la propia humanidad? Acabas de decir algo muy importante. La gente mala no es mucha realmente, pero están bien organizados. Uh-huh. La gente buena, la gente que podríamos decir que son seres de luz, seres de energía positiva, también son poquitos.
pero están desunidos y desorganizados. Porque es que ese grupo de allá no sirve, y yo para qué voy con aquellos si nada más cantan allá oraciones, y no, mi grupo es el mejor. Hay cierta desunión. Y la gran mayoría del resto de la población está dormida. Entonces, aquí ¿qué tendríamos que hacer? Que los que son buenos y positivos y manejan energías positivas se unan un poco más para que ayuden a despertar a toda aquella gente dormida, y de esa manera la oscuridad del otro lado se podría terminar. Empezar a iluminar entonces. Maestro, platícame de tus libros. Empecemos a lo mejor, bueno, pues brevemente, platicar del Retorno a la Madre Tierra. Retorno a la Madre Tierra es mi cuarto libro. He escrito 8 libros, pero los 3 primeros están completamente agotados. Pero es un libro donde narro experiencias muy interesantes que tienen que ver fundamentalmente con el chamanismo. El chamanismo ha aparecido en todas las culturas del mundo y son los conocimientos sagrados que hemos recibido a través de los pueblos ancestrales al observar la naturaleza, el sol, la luna, el árbol, para qué te sirve tal planta, para qué sirve ciertas oraciones y ciertas tradiciones. Entonces, de eso se trata este libro. De alguna manera, todos mis libros hablan sobre eso, sobre lo mágico, lo fantástico, pero que son cosas que nos pueden ser de mucha utilidad. Porque así como a mucha gente les dicen, sobre todo a las mujeres, trae un limón en tu bolso, en tu monedero, para que nunca te falte el dinero y te proteja de las envidias, pues la gente dice, pues yo me pongo limón. Pero no se ponen a investigar dónde surgió todas estas tradiciones. Simplemente el famoso collar de limones que les ponían a los perros para curarles el garrotillo que llamaban en muchos pueblos, originalmente ese remedio de los limones en el cuello de los perros no comenzó en los animales, comenzó en los seres humanos, porque los limones absorben ciertas energías. Entonces, de ahí es que también los animalitos tienen que ser protegidos de ciertas energías, así como las plantas. Por eso, en muchas casas, cuando van visitas, siempre hay una visitante que tiene la mirada pesada, así se dice. ¡Ay, qué bonita está tu ruda! O ¡qué bonita está tu... Y se marchitan y se mueren las plantas. Entonces, hasta las plantas y los animales se tienen que proteger. Híjole, la verdad es muy rico platicar de todo esto. Y bueno, son cosas que lo vemos día a día y que no conocemos a lo mejor el significado, pero es real. En tu casa también, bueno, somos de poner el ramito de flores blanco y nos puede durar 1 o 2 semanas... hermoso las flores, y a veces sí con ciertas visitas, bueno, a los 3 días ya están marchitas. Entonces, así es, nos ayudan a limpiar el ambiente. Fíjate, un tip para toda la gente que está viendo el programa: una manzana que coloquen ustedes en varias áreas de su casa de manera discreta, sin que tenga que estar la manzana a la vista de todo el mundo, ayuda a absorber todas las malas energías y darle una tranquilidad a tu hogar. Si la manzana se pudre en muy poquitos días, es que la energía estaba muy pesada. Pero si la manzana te dura hasta meses, es que la energía está muy benéfica en tu casa. Ahí está. Muy buena recomendación. ¿Aplica en la oficina? En la oficina también, pero en la oficina sí habría que colocar lo que viene siendo un cactus pequeñito, pero pequeñito, y los limones. En un hogar es más la manzana y las calabazas. Bueno, pues ahí está. Vamos a comprar el cactus, muchachos, por cualquier cosa, ¿no? Para que fluyan las buenas energías. Platícanos, por favor, de magia natural y rituales elementales. Deseamos las tradiciones siempre importantes, ancestrales en este caso, y cómo lo podemos aplicar a los tiempos modernos. Bueno, precisamente este libro de magia natural es precisamente acercarnos a las plantas, porque muchas de las recetas de nuestras abuelas y bisabuelas, que tener los helechos a la entrada de la casa, como muchas casas llega a suceder, que poner la ruda, el romero, la albahaca en tu jardín. Entonces, el entender la magia de las plantas, no solamente al ingerirlas en tecitos o ponerse en chiqueadores o cataplasmas, sino simplemente tener alrededor de tu casa plantas y árboles son guardianes poderosos. Entonces, de eso se trata. Y también este libro habla de cómo tú puedes tener algunos objetos de tu casa que sean protectores, como por ejemplo los espejos. Si tú quieres tener en tu casa un espejo mágico, agarra un espejo, límpialo bien con un trapito, con tu saliva o con agua bendita, colócale alguna frase o palabras que quieras que cada vez que vayas a ese espejo te inunde esa frase. Por ejemplo, salud, armonía, protección, bienestar, paz familiar, etc. Después pasas el trapito a ese espejo, y aunque no se note que está ahí escrito nada,
pero el espejo ya está fungiendo con cierta energía porque lo has programado para que cada vez que se vaya a reflejar una persona en el espejo, aunque se vaya a peinar o a lavarse los dientes, va a estar recibiendo esos mensajes. Muy buena recomendación, que yo sí voy a aplicar, ya te platicaba porque... Platícanos por favor de la magia de la luna. Fíjate que tengo el gusto de que muchos empresarios de Morelia y mucha gente de otras esferas de aquí de la ciudad y gente de todo tipo, a veces me hablan por teléfono y me dicen, oye Sato, voy a abrir un negocio, voy a hacer un viaje, voy a hacer tal proyecto, dime cómo está la luna para ver si me conviene. Y ya me pongo a ver yo mis calendarios de la luna y digo, no, la luna ahorita está muy mala, te va a salir mal. No, yo ya tengo planeado todo. Pues te va a salir mal. Y resulta que le salió mal, porque la luna estaba en una mala posición. Entonces mi libro de la magia de la luna habla de eso, de tradiciones ancestrales que han llegado a nuestros días y que nos ayudan a entender lo importante que es manejar las fases de la luna para lograr ciertos propósitos. Entonces por eso es muy importante entender bien cada fase para saber qué hacer y qué no hacer. Una recomendación que nos des básica y fundamental a lo mejor para todas las personas que están pensando en emprender un negocio, un proyecto. La verdad, la situación a veces de la vida diaria, la situación económica de nuestro país, orilla a muchas personas a dejar sus trabajos porque simplemente ya no les dan para vivir y bueno, abren sus negocios con toda la esperanza, con todos sus ahorros, de que bueno, pues sea algo fructífero, algo productivo, algo que le ayude a él y a su familia. ¿Cuál sería un consejo básico para todas aquellas personas que están poniendo todas sus energías, todo su dinero, todos sus ahorros, toda su vida en un negocio? Bien básico. Siempre que vayas a iniciar un negocio, realízalo entre luna nueva y luna llena. ¿Sí? Pasando por la creciente. Nunca lo vayas a iniciar o a realizar en una luna menguante, porque la luna menguante es muy mala para los negocios. La luna menguante es más como para reflexionar y pensar qué voy a hacer en mi siguiente ciclo lunar. Pero siempre que vayas a iniciar un proyecto, estudiar, planificar un viaje, hasta las operaciones y cirugías se deben de hacer entre luna nueva a luna llena. Ahí está. Pues una excelente recomendación. Nos vamos a la pausa con eso. Al regresar hacemos un recorrido por tu casa, maestro, pues para conocer de todos estos rincones también y la gente, bueno, pues se lleve un poquito de esta magia que existe en esta casa. Hacemos la pausa y regresamos. Y bueno, les platico que el ambiente está dado para esta plática que sin duda ha sido muy enriquecedora, Arturo, maestro Sato, porque la lluvia, un elemento muy importante, en este caso pues el fuego, el aroma, manzana con canela. Imagínense ustedes este ambiente, esta charla, la verdad muy rica. Gracias por permitirnos pues entrar a esta casa de la brujita. Y que bueno, pues la verdad estamos disfrutando mucho poder conocer todos estos aspectos, todas estas tradiciones, todas estas investigaciones que ha generado durante tantos años y que bueno, pues nos comparte y la verdad muy agradecidos por poder estar aquí y ahora en un rincón muy especial. Así es, estamos aquí en lo que se llama, en la parte de la casa que se llama la cabaña del dragón y el unicornio. Ajá. Aquí es lo que viene siendo mi estudio, mi biblioteca, parte de mis libros están aquí, muchos los tengo allá adentro de la casa. Acá me vengo a estudiar o a investigar algunas cosas. Aquí encima de este espacio donde estamos en este momento, arriba hacemos conferencias, hacemos talleres, hacemos meditaciones, o gente que viene de otros estados o de otros países se queda aquí como si fuera una sala de dormitorio. Esa es una área también muy relajante de la casa y quiero que sepas que es la primera vez que vienen con cámaras a conocer estos espacios de la casa. Oye, pues muchas gracias por recibirnos y sobre todo pues ese privilegio de compartir, porque la verdad todo lo que nos ha dado toda esta charla, toda esta plática, el intercambio de experiencias, de conocimientos. Por ejemplo, Jorge, nuestro camarógrafo, pues nos platicaba algunas cosas que coincidían mucho con lo que maestro nos platicabas al inicio de este programa y la verdad que ha sido muy rico poder platicar
contigo y estar en este espacio que es tan tuyo, que es ese espacio de aprendizaje, de reflexión, de investigación y que bueno, pues todo ello se plasma en los libros, así es que muy pendientes de esos libros, la verdad, para poder aprender de esta sabiduría ancestral que sin duda tiene mucho que decirnos y que lo podemos aplicar el día al día. Y bueno, pues literatura, ¿cuál es la favorita del maestro? Bueno, a mí en cuanto a literatura me gustan todos los libros que tengan que ver con misticismo, con espiritualidad, con esoterismo, con parapsicología. Si me preguntaras cuáles son las películas que más me gustan, las de terror. A mí también. Me encantan las de terror y vieras tú que cuando es una película buena, con un argumento basado en cosas de la vida real o cosas que realmente han existido o han pasado, más me gustan las películas de terror. Un libro que nos recomiendes, maestro. Pues mira, si la gente se quiere adentrar, por ejemplo, a entender por lo que estamos pasando, por ejemplo, en nuestro país, deberían de empezar a leer algunos libros de Antonio Velasco Piña. Yo me he leído casi todos los libros de este escritor, para mí me encanta, lo conozco en persona, es un amigo mío, de hecho está una fotografía de él y con un servidor en uno de mis libros, pero un libro que sería básico para empezar a entender lo que está pasando en nuestro país es Regina, 2 de octubre no se olvida, de Antonio Velasco Piña. Es fundamental para entender muchos cambios que tienen que ver con la política, pero también que tienen que ver con la parte espiritual de México, porque no se puede entender lo que está pasando en nuestro mundo o en el país si no se entiende también la parte espiritual. Y es que a veces echamos la culpa o pensamos en que bueno, pues falta preparación de nuestros líderes para llevar a buen rumbo nuestro país, sin pensar también que bueno, pues nuestro México está basado y fundado en un país o un espacio tan rico en tradiciones, en cultura, en gente que bueno, pues ha generado cantidad de simbolismos y de cosas que realmente, bueno, a veces pensamos nuestro país tiene todo para crecer, pero ¿por qué no crece o por qué no da ese brinco? Y pensamos a veces es culpa de los líderes, de los políticos, de los presidentes, darnos cuenta que bueno, pues también es parte del crecer como sociedad y que tenemos que dar ese paso, decías. Fíjate que uno de los principales problemas de nuestra humanidad, no solamente de México, sino de toda la humanidad, es que caemos en 2 errores fundamentales: el fanatismo y la ignorancia. Mientras la gente siga yéndose a estos 2 extremos, no habrá un avance ni ninguna evolución. La revolución que se pretende que existe en todo el planeta, no nada más en México, es separada la palabra re-evolución, volver a evolucionar. Estamos muy estancados, lo que te decía al principio de la plática, hay mucha gente demasiado dormida, está muy cómoda, están muy cómodas en esos laureles. Entonces, entre más despierte la gente, más va a hacer por sí mismo y por el mundo. Entonces es importante que la gente empiece a despertar. Es lo que llamamos el despertar de la conciencia universal y colectiva, porque ya no solamente se debe de despertar por uno estar bien y mejor, sino por estar yo bien y que los demás que están a mi alrededor, en mi colonia, en mi ciudad, en mi estado, en mi país, todos debemos de estar bien. Ahí está. La buena actitud y las buenas vibras se contagian sin duda. Platícanos de este escritorio, algunos elementos muy básicos y fundamentales para tu trabajo, maestro. Pues tengo aquí mis libros, siempre tengo libros por todos lados. El único lugar que no me llevo libros es a los baños, porque no, si no tendría ahí columnas de libros. Tengo aquí algunos elementos que yo utilizo para entender algunas ideas, como son cartas del tarot, las cartas de la luna, algunos oráculos que la gente luego tiene también por costumbre asistir a que le lean las cartas, y todo eso yo lo hago como una especie de análisis, de reflexión, de introspección, para entender muchas cosas. Más que nada son como una meditación para llevarlo a la práctica, cómo me estoy comportando, qué debo de mejorar y cómo debo de hacer las cosas. A mucha gente de repente le da miedo ese tipo de lecturas. Sí, les da miedo porque obviamente en las cartas del tarot hay 3 cartas fundamentalmente que pueden ser de mucho riesgo en cuanto al mensaje, que es la carta de la muerte, la primera, que la gente dice, no, me vaya a salir esa carta, y no representa la muerte en sí, sino representa un cambio necesario. Es como decir, cambia tus ideas para que cambie tu vida.
Otra carta que la gente le tiene miedo es la de la torre destruida, cuando alguien le sale junto con la de la muerte y con la del diablo. Entonces estamos hablando de que hay una energía muy negativa en contra de una persona y que puede estar en peligro de que le sucedan ciertas cosas, pero son advertencias. Finalmente es la vida así, o sea, es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Revisa bien el aire de las llantas para que no vaya a pasar nada, y tú dices, no, pues están bien, y de repente más adelante se reventó una llanta. Entonces es advertencias, simplemente es cuestión de estar al pendiente en el aquí y en el ahora, para no atorarnos con las cosas del pasado y tener un presente mejor y vivir un futuro todavía más positivo. Dicen que para atrás ni para agarrar impulso. En algunos casos sí es necesario dar un pasito para atrás, pero para reflexionar qué estamos dejando, qué estamos soltando, porque hay mucha gente que sigue cargando encima muchos costales ajenos, y a veces para soltarlo hay que hacernos tantito para atrás y después ya estar libres y avanzar. Un consejo, maestro, básico. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero al regresar platicaremos un consejo, algo básico que podamos ejercer en nuestro día a día. Ya decías, bueno, pues hay que estar bien con uno mismo, pero ¿cómo generar esos cambios positivos en nuestra vida a partir de elementos, de actitudes que podamos hacer diariamente en nuestro día? Vamos a hacer la pausa y regresamos. Estamos en la parte final de expertise y práctica, y bueno, pues muy contentos de poder platicar ya en este último bloque de algunos consejos fundamentales. Decíamos, maestro, antes, bueno, pues el estar bien siempre con uno mismo pues genera cambios importantes, el atraer energías positivas, pero ¿cómo lograr este equilibrio personal? De repente estamos en todos lados, con tanto trabajo, con tanta escuela, con situaciones económicas difíciles, con las enfermedades a la puerta de la casa, y de repente uno dice, sí, quiero mantener la actitud positiva, pero ante tanta adversidad, ¿cómo salir adelante? Mira, es lo que les digo luego a mis alumnos de la universidad. Las broncas de su casa, déjenlas en su casa y atiendan la escuela. Los asuntos de la escuela, atiéndanlos en la escuela y no se los lleven a su casa. ¿Sí? Cuando uno vaya a sus casas, después de un día agotador, cansado de enojos, de tráfico caótico, de tomas, de marchas y de miles de cosas que suceden en la calle, antes de entrar a tu casa, sacúdete. Es decir, golpea un poquito con los pies en el suelo y como si te quitaras así las malas vibras, y no metas esas malas vibras a tu casa, para que entres positivo y no te tengas que pelear con nadie. Luego resulta de que hay personas que se pelean, por ejemplo, el papá y la mamá se pelean por alguna tontería y se pelearon fuerte, por ejemplo, en la sala, y ya la mamá se va y se encierra a la cocina para empezar a preparar, no sé, la cena, y el papá va y se encierra a su despacho, a su oficinita. Y más tardecito llegan los hijos, que ni siquiera supieron que hubo un pleito ahí, se sientan en la sala, y porque está impregnado de esa mala vibra que acaba de suceder, se empiezan a pelear y empiezan a sentirse mal, se deprimen o se enojan. Entonces siempre uno de preferencia debe de aprender a tener los 4 elementos en la casa: el agua, el fuego, el aire, ¿sí? Y la tierra. Es importante que tengamos representados, ya sea con una velita, con un cuarzo, con unas macetitas con flores, con incienso, a veces abrir las ventanas, pero tener los 4 elementos en casa. Y si por ejemplo la persona quiere tener también como un mensaje personal para empezar a tener con mayor armonía interna, porque también es esto de trabajar con los 4 elementos en la casa, ayuda a mantener la armonía de la casa bien, en equilibrio. Pero por ejemplo, agarra un libro de los que tengas en tu librero, ahí en tu biblioteca, ábrelo al azar, y donde pongas el dedo, lee lo que dice ahí, porque te van a dar un mensaje muy importante, esas líneas. Ahí está una muy buena recomendación y una orientación, yo creo que a veces necesaria, ¿no? En días difíciles,
qué mejor que poder tener este mensaje y recibirlo de esta forma. Maestro, platícanos de esta parte de la oficina. ¿Tienes figuras de dioses que son fundamentales, hindús, y que bueno, pues representan cosas importantes? Fíjate que yo soy de una creencia universal. Yo, aunque nací siendo católico, no me voy a atorar ahí. Tengo una mente más amplia, más abierta. No quiero vivir en una burbuja llena de fanatismo e ignorancia. Entonces yo acepto muchas religiones, pero acepto lo positivo de todas ellas. Y todos estos objetos que tengo aquí dentro de esta cabaña del dragón y el unicornio, pues son objetos que unos me los han regalado, otros los he adquirido, pero tienen un simbolismo mágico, tienen un simbolismo de creencia. Y finalmente yo creo que es importante para mí ampliar mi concepción de lo que es el mundo. Finalmente no decir nada más soy moreliano o soy mexicano, sino soy un ciudadano del mundo, porque de alguna manera es como aquellos que están huyendo de ciertos países para llegar a Europa, y les preguntan ¿de qué nacionalidad son ustedes? O sea, como si la nacionalidad fuera algo malo. Y si a mí me tocara eso, yo diría soy un ser humano. Entonces los seres humanos tenemos que tener una mente muy amplia. Y pues aquí vemos desde figuras de Michael Jackson, que yo adoro a la música de él y su trayectoria. Tengo figuras de chamanes, de magos, tengo figuras prehispánicas, tengo figuras hindúes, pero es más que nada por ese gusto, por tener cosas que desde niño me llamaban la atención y que a lo mejor desde niño, como no teníamos los recursos, pues no podía tenerlos, pero ahora que los puedo tener, pues me gustan tenerlos por aquí. No, y sin duda hace más especial este espacio. Ya finalmente, maestro, pues un mensaje para toda la gente que nos ve, que nos escucha a través de la señal de Canal 6, que bueno, pues ha seguido también de cerca tu carrera. Pues simplemente que aquí estoy en Morelia como su amigo Sato. Si quieren ustedes conseguir mi libro solamente conmigo o por paquetería, si son de otro estado, se los puedo enviar. Si me buscan en las redes sociales, por ejemplo en el Facebook, estoy actualmente como Arturo Tobar Salazar, entre paréntesis Maestro Sato. Ahí nada más denle clic en el botón que dice seguir o suscribirme, porque ya tengo cuenta llena, tengo como 6,000 seguidores y 5,000 contactos. Y pues estoy a las órdenes de todos ustedes, y a las órdenes del Canal 6 para cuando puedan ustedes volver a tener un gusto de tenerlos aquí en la casa. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Nosotros nos vamos felices, contentos de haber tenido esta charla contigo, de llevarnos pues estos antecedentes o estas pruebitas de estos antecedentes, de toda esta sabiduría ancestral que sin duda la podemos aplicar y que nos generará una mejor vida, un mejor equilibrio, un mejor espacio, un mejor lugar de convivencia, porque a fin de cuentas decías, pues todos somos diferentes, creemos en muchas cosas diferentes, pero lo interesante de esta vida es poder lograr una unión que favorezca el desarrollo de todos. Así es. Agradecemos mucho que nos hayas recibido en esta casa. Al contrario, la Casita de la Bruja les desea a todos felicidad y prosperidad. Un abrazo de oso para todos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, agradecemos mucho el favor de su atención. Quédese con la programación de Canal 6. Soy Isabel Cortés, que disfrute su tarde.